Remedios Varo nació en el municipio de Anglés, en la provincia de Gerona, en España, en el año de 1908, de padre andaluz y madre vasca. Durante su infancia vivió múltiples mudanzas, llegando incluso a residir en Marruecos, esto debido al trabajo de su padre, quien se desempeñaba como ingeniero hidráulico. Desde pequeña mostró interés por el dibujo, reflejando también una gran imaginación. En el año de 1924, Remedios estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en la ciudad de Madrid. Ahí conoció a su primer marido, Gerardo Lizárraga, con el que años más tarde se trasladaría a París. Sin embargo, retornaría a España poco tiempo después, mudándose a la ciudad de Barcelona en el año de 1932, lugar donde tendría su primer contacto con el surrealismo al relacionarse con movimientos de vanguardia, participando en actividades del grupo Amics de l'Art y con el grupo catalán surrealista de los lógico-fobistas, y, al mismo tiempo, trabajaría como dibujante publicitaria. Entre estos grupos conoció a representantes del movimiento surrealista de la talla de Esteban Francés y André Breton. Asimismo, se divorció de Fernando Lizárraga en 1935, aunque mantendría una estrecha relación de amistad con él a lo largo de su vida. Tras iniciarse la Guerra Civil Española en el año de 1936, Remedios se posicionó del lado de los republicanos. En ese tiempo conoció a quien fue su siguiente pareja sentimental, Benjamín Peret. Pero al complicarse la situación bélica, Remedios y Peret huyeron hacia París en 1937. Ahí, Remedios tiene el acceso al círculo íntimo de André Breton. Conoce a Max Ernst, Victor Brauner, Joan Miró, Wolfgang Paulin y a Leonora Carrington. Con esta última, le uniría en México una íntima amistad hasta el final de su vida. Ella y Peret terminarían viviendo en la capital francesa durante unos años, hasta que la ciudad fue ocupada por las fuerzas nazis en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, lo que obligaría a Remedios y a su esposo Peret a escapar de nuevo, habiendo sido incluso encarcelada por un tiempo. Ambos lograrían trasladarse a Casablanca, Marruecos, donde estarían brevemente para después viajar hacia México en el año de 1942. Todo esto gracias a las políticas del entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, quien abrió las puertas del país a los refugiados a causa de los conflictos bélicos suscitados en Europa. Llegué a México buscando la paz que no había encontrado, ni en España la de la Revolución, ni en Europa la de la terrible contienda. Para mí, era imposible pintar entre tanta inquietud. Soy más de México que de ninguna otra parte. Conozco poco España. Era yo muy joven cuando vivía en ella. Luego vinieron los años de aprendizaje, de asimilación en París. Después, la guerra. Es en México donde me he sentido acogida y segura. Es en México donde Remedios vivió el resto de sus días, con algunas excepciones en las que salió del país, como en la ocasión que viajó a Venezuela en el año de 1947, lugar donde permanecería 2 años como parte de una expedición científica organizada por el Instituto Francés de América Latina. Es en ese entonces que también estuvo trabajando como ilustradora publicitaria para la empresa Bayer. De igual forma, en 1947, antes de realizar su viaje a Venezuela, se separó de su entonces esposo Benjamín Peret, el cual regresó a París. Posteriormente, Remedios, ya de regreso en México, contrajo nupcias nuevamente en el año de 1952 con el refugiado austriaco Walter Green, con quien permaneció hasta los últimos días de su vida. Gracias a la estabilidad que obtuvo en este último matrimonio y apoyado por su esposo, Remedios pudo dedicarse completamente al arte, por lo que su etapa más activa y consolidada en él fue a partir de 1950 hasta el día de su trágica muerte, que ocurrió el 8 de octubre de 1963 debido a un infarto. Ha existido cierta polémica sobre si Remedios Varo fue una pintora surrealista. Los principales argumentos para suponerlo es su influencia en el medio del arte, puesto que sus círculos de influencia artística estuvieron conformados en su mayoría por artistas surrealistas, con los cuales se relacionó en el tiempo de su formación como pintora en Europa cuando conoció a los logicofobistas y a la esfera de influencia de André Breton. Incluso, tras su llegada a México,
se relacionó principalmente con otros refugiados, los cuales compartían ideas afines al movimiento surrealista. No obstante, la propia Remedios llegó a declarar que no formaba parte de ningún grupo en específico. Sí, yo asistía a aquellas reuniones, donde se hablaba mucho y se aprendían varias cosas. Alguna vez concurrí con obras a sus exposiciones. Estuve junto a ellos porque sentía cierta afinidad. Hoy no pertenezco a ningún grupo. Pinto lo que se me ocurre y se acabó. No quiero hablar de mí, porque tengo muy arraigada la creencia de que lo que importa es la obra, pero no la persona. No me interesa la polémica ni ninguna actitud. Soy sencillamente pacífica y ya está. Remedios creó su propio estilo, en el cual plasmó mundos fantásticos de un misterio mágico, llenos de simbolismos en los que te transporta a un espacio onírico o quimérico, en los cuales es posible ver influencia del surrealismo. Sí, ya que llegó a utilizar muchas técnicas de este modelo, pero no por ello significa que su propósito fuera pertenecer a dicho movimiento surrealista. En palabras de Walter Green, ella dominaba los procedimientos surrealistas como nadie, pero los usaba como técnica para elaborar sus ideas preconcebidas. Sus cuadros abundan de estas técnicas, pero no tienen su origen en ellas. Dentro de las técnicas del surrealismo que Remedios utilizó está la de calcomanía, mediante la cual se producían manchas o figuras al azar, técnica que corresponde al automatismo psíquico, mediante el cual se buscaba pintar con el subconsciente. Sin embargo, Varo utiliza la técnica para sus fondos o para iniciar una pintura, pero después lo combina con algunas otras técnicas. La alquimia fue otra gran influencia para Varo. Dentro de los pensamientos de la alquimia que podrían aplicarse a Remedios y su obra, está la corriente monista y el panteísmo, en la cual Dios es negado en favor del cosmos, del cual el individuo es un aspecto, la manifestación de una misma realidad, teniendo como una característica primordial la interrelación constante de los elementos del cosmos, por lo cual podemos observar cómo personajes y objetos se unen en un mismo ser o en una misma cosa, y esto se puede ver reflejado en algunas pinturas de Remedios, como lo son Ciencia Inútil o El Alquimista, donde el suelo y la vestimenta del personaje son una misma cosa, así como el cielo, de cuyos astros extrae el elixir para sus experimentos, esa vez el techo de la habitación. En Música Solar, también el traje del personaje se confunde con la vegetación que hay en el bosque, y en Simpatía, el contacto de una mujer y un gato produce chispas eléctricas. Retomando la obra Ciencia Inútil o El Alquimista, en ella podemos observar elementos típicos alquímicos como pueden ser el horno, las ruedas y las poleas. También podemos observar en esta pintura del alquimista a un personaje que se encuentra envuelto en un ambiente misterioso y solitario, rodeado de una estructura medieval, un espacio idóneo para el trabajo de un alquimista, el cual busca, mediante esta utilización de las ruedas y las poleas, poder llenar un recipiente, que muy probablemente el objetivo de este personaje sería llegar a la gran obra o el opus magnum, un término referente al proceso de la creación de la piedra filosofal que simboliza el objetivo de trascendencia que buscaban los alquimistas. Para la obra Revelación o el relojero, dejemos que la propia Remedios Varo nos explique su significado. Aquí se trata del tiempo, por eso hay un relojero, que en cierta manera representa el tiempo ordinario nuestro. Pero por la ventana entra una revelación y comprende de golpe muchísimas cosas. He tratado de darle una expresión de asombro y de iluminación. A su alrededor hay cantidad de relojes que marcan todos la misma hora, pero dentro de cada uno hay el mismo personaje, en muy diferentes épocas. Eso lo consigo por medio de los trajes característicos de épocas muy distintas. Cada reloj tiene una ventana con rejas, como en una cárcel. La única figura que Remedios realizó fue una que tituló Homor Dance. La fabricó con huesos de pollo y pavo y la complementó con un texto antropológico a modo de sátira, a través del cual buscaba demostrar que dicha figura era el antecedente del Homo sapiens, inventándose incluso términos en latín. Esta figura, que tuvo como objetivo ser una parodia de la pedantería y las investigaciones poco fidedignas, de igual forma contiene un significado profundo, el cual es la rueda. La rueda, símbolo solar que representa las fuerzas cósmicas en movimiento,
Contiene una doble naturaleza, móvil y estática. Constituye el símbolo perfecto para Remedios Varo, que persigue apresar en sus cuadros lo que es eterno, representado en el símbolo de la rueda por el eje siempre fijo, y posee toda situación accidental, expresada por las vueltas y las traslaciones de la rueda, en una consideración del universo que ve el movimiento como la única verdad constante. Es por ello que constantemente los personajes en las pinturas de Remedios se desplazan con una rueda que sustituye sus pies, o alguna otra extremidad. Para Remedios, la muerte significaba transformación, la disolución de una forma de vida o de una mezcla, el convertirse o renovarse. Ella pensaba que esta transformación se entendería como una reencarnación. Entendía la vida y la muerte como unidad. Después vendría el Renacimiento. Una pintura que refleja muy bien ese pensar fue la última pintura que llegó a realizar, titulada Naturaleza muerta resucitando. En este lienzo se destaca la ausencia de una figura humana, la cual puede identificarse con Remedios en una teoría en que ella podría ser la vela encendida. Esta vela es el símbolo de su vida particular. Durante su transformación después de la muerte, genera un campo de energías que hace mover 8 platos. El 8 simboliza la regeneración y el eterno movimiento de la espiral ascendente. A su vez, 13 frutas giran alrededor de la vela como si fueran un sistema solar. El 13 significa muerte y renacimiento. Las granadas, símbolo de la fecundidad, ya desde la Grecia antigua, se abren y dejan caer sus granos, los cuales germinarán. Octavio Paz, con respecto a este cuadro, menciona lo siguiente: no pintó el tiempo, sino los instantes en el que el tiempo reposa. Pintaría de la misma forma, en cualquier lugar del mundo, puesto que proviene de una manera particular de sentir. Otra característica de Remedios ha sido lo complicado que es poder identificar los elementos o influencias de algún lugar en específico en sus obras. En su caso, de los lugares en los que habitó, siendo España, París y México, no resalta un estilo en específico de dichos lugares. Con respecto a Europa, lo más claro podría ser su influencia surrealista que ya pudimos observar, al igual que las estructuras de sus pinturas que nos remontan a arquitecturas medievales, aunque en sí las pinturas de Varo son más bien atemporales. Para entender por qué no se encuentra en la obra de Remedios ningún elemento específicamente mexicano ni español, es preciso acudir a una premisa básica de la actividad surrealista, la cual es la utilización del modelo interior frente al modelo exterior. La defensa del modelo interior supone una concepción de la realidad y de la obra de arte que resulta de la misma, que privilegia la percepción personal en la que intervienen los procesos oníricos o imaginarios frente a la reproducción de lo puramente fenomenológico u objetivo. En busca de algún elemento relacionado a México que haya podido inspirar a Remedios, tenemos primeramente que es el lugar que le permite desarrollarse como pintora, tal como ella misma lo mencionó, además que tuvo que ser una inspiración, ya que como Breton lo dijo, México era el país surrealista por excelencia. Además, ella llegó a ser coleccionista de objetos prehispánicos, y no sería sorpresa que se haya inspirado en ideas sobre el microcosmos y el macrocosmos del México prehispánico. Existe una llamativa coincidencia entre un dibujo de Remedios y una representación de un dios sembrando maíz en el Códice Trocortesiano. Retomando de nuevo la pintura Naturaleza muerta resucitando, en ella podemos ver cómo diversos frutos giran perpetuamente alrededor de una mesa y que, al chocar unos con otros, dejan caer unas semillas que dan vida a otros nuevos. Esto en una consideración fundamental también en el México prehispánico de la muerte como generadora de vida, como evolución y no como fin o destrucción. Y, por último, en una de las cartas que escribió Varo, en las cuales encarnaba un personaje, se puede notar de nueva cuenta la influencia del México prehispánico por el siguiente diálogo. Sepa usted, por el momento, que mis queridos ancestros no han concebido la rueda con fines utilitarios, tan solo se sirvieron de ella para elaborar juguetes. Esto no por falta de bestias de carga, puesto que los esclavos y prisioneros de guerra hubiesen podido muy bien servir para tal fin, sino porque su inteligencia se desarrollaba en una dirección totalmente diferente. Esto refiriendo al uso de la rueda en las sociedades prehispánicas. El arte, dentro de mi concepción, es una manera de representar lo que no es posible de ver ni hacer en el mundo real, de poder plasmar la realidad propia, aquella que vive en tu mente y que, a través de un arte como la pintura, puede cobrar vida, transmitiendo consigo sentimientos, ideales y pasión, pero, sobre todo, fantasía.
Remedios Varo fue un artista que era capaz de transmitir todo ello, deslumbrando la vista con sus paisajes y personajes que te hacen sentir como en una hermosa quimera. De la misma escuela que Bretón y los logicofobistas, Remedios llegó más allá del surrealismo, creando su propio estilo, el cual simplemente es mágico.